Aparentemente, los Cheetos son la mejor manera de atraer cuervos. Y de hecho, hay un olor secreto y extraño que puede prender a las chicas al instante, si sabes a lo que me refiero. Si quieres saber más sobre esto, quédate, porque yo soy Michael Fluis 25 y te traigo datos curiosos y cortos que apuesto no esperabas escuchar. Los Cheetos son la mejor manera de atraer cuervos. La botana de queso es el favorito de los ornitólogos o expertos en aves que quieren estudiar a sus amigos emplumados. ¿Pero por qué Cheetos? Porque son de colores brillantes y tienen un olor fuerte, lo que significa que pueden atraer a los cuervos desde prácticamente cualquier distancia que necesiten. Los estudios también han demostrado que los cuervos esperan a que las urracas prueben los Cheetos primero antes de lanzarse y comer el bocadillo ellos mismos. ¿Urracas de Cheetos? Aún siento que canario en una mina de carbón suena mejor. Las calabazas y Halloween van juntas como Michael Myers y un cuchillo de cocina, pero en el siglo XIX las cosas eran diferentes. El asunto de tallar una linterna de Jack involucraba nabos, no calabazas. La gente irlandesa usaba nabos, además de otra verdura llamada Mengelwurzel, para crear sus espeluznantes linternas. Los nabos se usaban para honrar la leyenda de un personaje irlandés de folclore con un nombre extraño llamado Jack el Tacaño, quien se metió en problemas con el diablo. Las calabazas se convirtieron en linternas de Jack porque los inmigrantes irlandeses encontraron más calabazas que nabos en Norteamérica. Las calabazas y Halloween son una combinación natural, pero aquí hay una que suena rara, pero podría ayudarte a darle sabor a tu vida amorosa. Según la ciencia, las mujeres encuentran excitante el olor de los dulces mezclados con pepino, específicamente los dulces de Good and Plenty. Este dato loco fue descubierto por la Fundación de Investigación para el Tratamiento del Olfato y el Gusto, que realizó su investigación en los años 90. La mezcla de dulces y pepinos suena extraña, pero el punto es que el aroma es dulce y fresco a la vez, lo que aparentemente hace que las mujeres se sientan cómodas. El personaje de Yoda fue presentado por primera vez en la película de los años 80, El Imperio Contraataca, donde los fanáticos de la ciencia entre el público quizá encontraron el rostro del maestro Jedi un poco familiar. ¿Por qué? Bueno, uno de los artistas de maquillaje en la producción, el fallecido Stuart Freeborn, decidió usar a Albert Einstein como referencia visual. Esto es especialmente notable alrededor de los ojos. Aunque, de verdad me alegra que no le hayan puesto bigote a Yoda. La fuerza le da equilibrio a todas las cosas, incluyendo a los caracoles. Quizá no conozcas el nombre Patricia Highsmith, pero probablemente has visto alguna producción basada en uno de sus libros, como Ripley en Netflix. A la autora le gustaba escribir sobre el engaño y la intriga. Sin embargo, cuando no era autora, le gustaba jugar con los caracoles. Se dice que tenía 300 de esas criaturas babosas como alternativa a un gato o un perro. ¿Por qué caracoles? Highsmith los consideraba resistentes, además de fáciles de cuidar. Naturalmente, los caracoles también aparecieron en sus historias. Los osos polares hibernan, un proceso largo para el cual necesitan estar preparados. Esto incluye ganar peso extra. 400 libras de peso para ser precisos. Eso equivale a un león o una motocicleta. Aunque suena extremo, recuerda que necesitan mantenerse a sí mismas y a sus crías gracias a sus reservas vitales de grasa. Un oso puede perder hasta un tercio de su masa corporal durante la hibernación, así que necesita abastecerse de esos jugosos peces. Peces que te aseguro no olían tan mal como la Europa del siglo XVII. ¿Por qué? Bueno, porque en ese entonces solían guardar sus pedos en frascos. Sí, me escuchaste bien. La gente hacía esto por razones médicas, pensando que al abrir el frasco e inhalar el horrible hedor, evitarían contagiarse de la gran peste. En ese entonces, los doctores creían en el poder de los miasmas, o sea, los malos olores, no solo para propagar enfermedades, sino también para combatirlas. Según su lógica retorcida, los pedos vencían a la peste cada vez. Guardar un frasco de pedos fue llevar la ciencia al extremo. Mientras tanto, nuestro siguiente tema sí tuvo que ver con un sobre de verdad. Star Wars nos ha dado algunos objetos icónicos, sables de luz, blasters, el halcón milenario e incluso una máquina para hacer helados. En El Imperio Contraataca hay una escena donde la gente está evacuando Ciudad Nube y un tipo, Willrow Hood, en realidad lleva casualmente lo que claramente es una máquina de helados común y corriente. Los fans se obsesionaron con este detalle, y la máquina después recibió un nombre oficial en Star Wars, el Camtono. Décadas después, The Mandalorian cerró el círculo con la broma y la trajo de vuelta. Solo que esta vez no contenía helado, sino Beskar. Fue el guiño más pequeño, pero a nosotros, los fans de Star Wars, nos encantó. Tu rasuradora eléctrica tiene un tono diferente dependiendo del país en el que estés. En Estados Unidos vibra en algún punto entre la sostenido y sí. Mientras que en Gran Bretaña está más cerca de un sol, eso es porque el sonido proviene de la frecuencia eléctrica que lo alimenta. 60 Hz en Estados Unidos y 50 en Europa.
Esta frecuencia controla los ciclos de voltaje, lo que a su vez afecta el zumbido que escuchas. Así que, si tu rasuradora suena un poco diferente mientras viajas, no te preocupes. Solo se está adaptando a su nuevo acento eléctrico. Cuando la policía allanó una operación de cultivo de marihuana en Michigan, el dueño, Hendrik Chuck Westers, de 60 años, tenía un plan de escape audaz. Tomó una canoa y remó para escapar. Sí, no funcionó. Después de llegar al centro del lago, se dio cuenta de que literalmente no había a dónde ir y tuvo que remar de regreso a la orilla de manera incómoda, donde los oficiales lo estaban esperando. Fue arrestado de inmediato y acusado de resistirse al arresto y de múltiples delitos relacionados con drogas. Cumplir 21 años es algo muy importante para todos nosotros. Pero para Danny Melody vino acompañado de una lección muy pública sobre malas decisiones. Mientras celebraba en Dublín, vio un clásico puesto de fotos. ¿Conoces esos paneles donde metes la cabeza por un agujero para tomarte una foto chistosa? Parecía una gran idea en ese momento, hasta que no pudo sacar la cabeza de nuevo. Sus amigos, siendo el grupo solidario que eran, hicieron lo único lógico. Lo grabaron y lo subieron a YouTube. Los transeúntes se unieron tomando fotos del duende atrapado. Danny finalmente se liberó, pero el internet nunca olvida. George C. Parker fue uno de los estafadores más audaces de la historia, y no lo digo a la ligera. A comienzos del siglo XX, Parker convenció a varias víctimas ingenuas de que era dueño del puente de Brooklyn y que buscaba inversionistas para ayudarlo a operar una caseta de peaje. Algunos se la creyeron tanto que pagaron hasta $50,000 por los derechos del puente. La policía tuvo que intervenir varias veces cuando los nuevos dueños intentaron instalar casetas de peaje. Parker también vendió la tumba de Grant, la Estatua de la Libertad y el Met. Cuando menos, es seguro decir que el tipo tenía una confianza inigualable. Todos hemos escuchado este remedio. Si te pica una medusa, solo orina sobre la herida. Pero a menos que quieras hacer que un día de playa sea realmente incómodo, no lo hagas. No funciona. La idea es que la orina es lo suficientemente ácida como para neutralizar las toxinas de la medusa, pero aquí está el problema. Tu orina no es lo suficientemente fuerte como para contrarrestarlo. En el mejor de los casos, el calor podría sentirse bien por un segundo, pero bueno, eso es todo. Si quieres alivio de verdad, enjuágalo con vinagre o agua salada. De lo contrario, solo terminarás con dolor y cubierto de orina. Tenemos que agradecerle a un cartero por los aguacates. O al menos los que disfrutamos hoy en día, que son los aguacates Hass. La persona a la que me refiero es el cartero Rudolf Hass, quien trabajaba en California en los años 20. El cultivo de aguacates en realidad se remonta aproximadamente al año 500 a.C., pero Hass se topó con una variedad que era notablemente rica y cremosa. Él buscaba cultivar aguacates debido al entusiasmo que había en ese momento alrededor de ellos. El árbol que cultivó no produjo ningún fruto utilizable, así que lo ignoró, con resultados sorprendentemente efectivos. Para su sorpresa, empezó a crecer lo que pronto se convertiría en el aguacate número 1 del planeta. ¿Sabías que ya existía el servicio al cliente en la era del 1750 a.C.? Sabemos esto gracias a la queja de un cliente más antigua conocida en el mundo. Un comerciante mesopotámico recibió una tablilla de arcilla, la cual muestra una opinión negativa miles de años antes de Amazon. Esta queja histórica fue escrita con un antiguo sistema de escritura llamado cuneiforme. Aparentemente, el comerciante había sido bastante descuidado con su entrega de cobre. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Mira de cerca la luna y puede que pienses que ves una cara. Esa es la imagen legendaria del hombre en la luna, y podrías pensar que aplica para todas las culturas. No es así. En Japón, ellos miran la luna y ven la imagen de un conejo de jade empuñando un mazo. Eso suena raro. Sin embargo, un conejo cargando un mazo es parte del folclore tradicional allá. ¿Qué hace el conejo de la luna? Algunos creen que machaca pasteles de arroz. Perdón, ¿puedes repetir eso? Esto parece ser parte de una actividad donde el conejo prepara una poción de inmortalidad. ¿Es el juego la raíz de todo mal? Tengo algunas pruebas contundentes que respaldan esta teoría. Si sumas todos los números de una ruleta, obtendrás el total de 666. 666 es famoso por ser el número de la bestia y está asociado con todo lo oscuro y perturbador. De hecho, se cree que Blaise Pascal, el matemático del siglo XVII detrás del juego de la ruleta, hizo un trato con el mismísimo Lucifer, lo que resultó en el omnipresente 666. Aunque TikTok pronto podría dejar de estar disponible en Estados Unidos, es bueno saber que tiene una comunidad para todos. Incluso monjas. La hermana Lisa H., una católica devota, empezó a publicar en TikTok mientras trabajaba en una universidad cristiana. Después de unirse a un convento, siguió haciéndolo, compartiendo lecturas de la Biblia, reflexiones y sesiones de preguntas y respuestas sobre la vida en el convento. Su popularidad es tan increíble que tiene casi 150,000 seguidores. Y no está sola.
Hay tantas monjas en TikTok que el hashtag NonTalk ya es oficialmente una tendencia. Desde bailes hasta clips de reacciones, básicamente es un cambio de hábito moderno, pero con más playback. De todas las leyes extrañas que aún existen, esta podría ser una de las más aleatorias. En Alabama es ilegal llevar un cono de helado en el bolsillo trasero. Suena ridículo, ¿verdad? Pero en el siglo XIX, los ladrones de caballos realmente usaban este truco para atraer a los caballos sin técnicamente robarlos. Caminaban casualmente con un cono de helado asomando del bolsillo, y los caballos curiosos los seguían. Como el ladrón nunca guiaba ni montaba físicamente al caballo, era difícil acusarlo de robo. En 1950, la periodista Dorothy Rowe hizo una predicción interesante. Dijo que para el año 2000 todas las mujeres medirían al menos 1,83 m. No solo algunas, todas ellas. Ella afirmó que la evidencia científica respaldaba su idea y que una mejor nutrición y atención médica convertirían a las mujeres en amazonas perfectamente proporcionadas. Avancemos hasta hoy y sí, eso no pasó. Las mujeres son un poco más altas que en los años 50, pero no mucho. Así que, a menos que la ciencia esté realmente flojeando, parece que tendremos que esperar un poco más para nuestro futuro amazónico. En 2006, los científicos decidieron abordar uno de los mayores misterios de la vida. ¿Por qué no se les congelan los pies a los pingüinos? Después de una inspección muy minuciosa, descubrieron que los pingüinos tienen un sistema de calefacción incorporado. La sangre caliente fluye por sus patas, transfiere calor a la sangre más fría que regresa y, ¡voilá!, no hay congelación. Pero la mejor parte de este estudio es que en realidad llevó a innovaciones en el mundo real, como ropa mejor aislada y guantes calefaccionados. Así que si tus botas de invierno mantienen tus dedos de los pies calientes, probablemente tengas que agradecerle a unas patas de pingüino muy bien investigadas. Todos hemos visto soluciones excesivamente complicadas para problemas simples, pero esta se lleva el premio. Aunque aquí sería el croissant. Los despertadores con sensor te despiertan con el aroma de pasteles recién horneados, café o menta en lugar de una alarma estridente. Utiliza cartuchos de aroma que duran 30 días, dándote una experiencia de despertar suave y lujosa. Y si de alguna manera no te despiertas con eso, no te preocupes, también viene con una alarma de respaldo. Ahora, según los que saben, reemplazar los cartuchos de aroma cada mes no es precisamente conveniente, pero oye, si despertar con el olor a croissants está mal, ¿realmente queremos estar en lo correcto? El viejo oeste era más sofisticado de lo que podrías haber pensado. En la entonces ciudad de Corrine, en Utah, las parejas infelices podían separarse súper rápido gracias a la tecnología moderna. Ciertamente no era lo normal, pero la máquina expendedora, que ofrecía papeles de divorcio listos para firmar, era sumamente conveniente. Costaba $2.50 usar la máquina, lo que equivale a unos $75 hoy en día. Eso sí que es lo que yo llamo servicio, y nuestra siguiente historia es igual de eficiente. ¿Adivina qué porcentaje de los desechos estadounidenses va a los vertederos? La respuesta es un asombroso 62%. Poner nuestra basura en un vertedero se está convirtiendo en un problema serio en todo el mundo, pero otros países ya han resuelto ese problema. Toma a Suecia, por ejemplo. El porcentaje de basura que envían a los vertederos es increíblemente bajo, solo un 1%. Hacen que el resto del planeta parezca un montón de albóndigas. Ahora Suecia nos salió con algo inesperado, y aquí viene otra. Eliminar a alguien de tus amigos es un término que viene del uso moderno de las redes sociales, ¿verdad? Incorrecto. La palabra en realidad se remonta al año 1659. Así es, estoy hablando del siglo XVII aquí. Aún más sorprendente, fue utilizada por un clérigo o figura religiosa de la Iglesia de Inglaterra. Me pregunto a quién eliminó de su lista de amigos. Quienquiera que haya sido, ya no disfrutarían de un brunch juntos. El brunch comenzó como una tradición británica a finales del siglo XIX y fue sugerido por un hombre hambriento llamado Guy Beringer. También tenía un propósito muy específico. La idea era que comieras brunch después de dormir para recuperarte de los efectos de una fiesta del sábado por la noche. En otras palabras, era una cura para la resaca. El brunch se convirtió en una alternativa más saludable al tradicional almuerzo pesado que algunas personas disfrutan los domingos. Una palabra que podrías usar cuando tienes una gran resaca es ¿eh? Si alguna vez tienes problemas para hacerte entender en otro país, podrías querer usar la palabra "e". "E" es una expresión reconocida en todo el mundo, como lo revelaron los hallazgos de un estudio científico a principios del siglo XXI. No estoy seguro de que puedas mantener toda una conversación solo con esa palabra, pero al menos la gente sabrá que estás confundido y necesitas ayuda. Otra situación en la que podrías necesitar ayuda es si te atrapan cruzando la calle indebidamente. Cruzar la calle sin el debido cuidado y atención es algo que siempre ha estado prohibido. El término legal es cruzar la calle indebidamente, que se cree proviene de la forma de J que hace una persona al esquivar vehículos y cosas así.
Si piensas eso, pues estás equivocado. La J en jaywalking es de jay, como la palabra antigua que significa idiota. Este término histórico se refería a la gente del campo que intentaba moverse por pueblos y ciudades y casi era atropellada por los autos en el proceso. Y ahora, de tontos que infringían la ley, pasemos a personas ciegas curiosas. Ganar un premio Nobel es uno de los más altos honores en el mundo. Pero si buscas un premio para la investigación más extraña, el premio Ig Nobel podría ser lo tuyo. Los anales de la investigación improbable otorgan premios a estudios científicos que primero hacen reír a la gente y después la hacen pensar. Por ejemplo, en 2017, el premio de economía fue para 6 investigadores que estudiaron si las muñecas vudú podían ayudar a los empleados a lidiar con sus jefes horribles. Los resultados, apuñalar, quemar o aplastar una versión miniatura de su jefe, en realidad hizo que los empleados se sintieran mucho mejor. Aunque no se sabe si algún gerente desarrolló misteriosamente dolor de espalda, pero según la ciencia, funciona. Ganar la lotería ya es muy poco probable. Pero ganar con los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10... Eso fue exactamente lo que pasó en Sudáfrica en diciembre de 2020, cuando 20 personas ganaron el premio mayor y se repartieron $7.8 millones Internet. De inmediato sospechó porque, vamos, ¿cuáles son las probabilidades? Y considerando que Sudáfrica ocupa el puesto 83 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, bueno, no puedes culpar al público por sospechar. Sin embargo, la Comisión Nacional de Loterías inició una investigación, pero después de revisar, no encontraron fraude ni manipulación, solo 20 personas afortunadas que siguieron su instinto o pensaron, ¿por qué no? Si alguna vez te has preguntado dónde está el centro del universo, olvida Nueva York, Londres o Tokio. Es Wallace, Idaho. Porque por supuesto que lo es. En la esquina de la calle 6 y la calle Bank encontrarás una tapa de alcantarilla que declara con orgullo a Wallace como el portal al núcleo del universo. ¿Hay alguna prueba científica? Absolutamente no. Pero el letrero lo dice. ¿Y quiénes somos nosotros para discutir con una tapa de alcantarilla? Todos sabemos que las palabras importan en los contratos legales, pero en 2019, un tribunal israelí dictaminó que los emojis también importan. Un arrendador demandó a sus posibles inquilinos después de que se echaron para atrás en la renta de su departamento, argumentando que sus mensajes, llenos de botellas de champaña, emojis de baile y caritas sonrientes, le dieron la idea de que el trato ya estaba cerrado. Quitó su anuncio, solo para que ellos cambiaran de opinión después. El tribunal estuvo de acuerdo, y los posibles inquilinos tuvieron que pagar una indemnización. Hace unos años, las selfies estaban de moda, el momento no importaba. Y nos ha dado resultados bastante interesantes. En 2015, 2 turistas de California visitaron el Coliseo Romano, admiraron su antigua belleza y luego tallaron sus iniciales en él. Porque, al parecer, los souvenirs simplemente no eran suficientes. A pesar de las señales claras en inglés e italiano advirtiendo contra el vandalismo, alegremente se tomaron selfies en la escena del crimen justo antes de ser arrestados. Sorprendidos, afirmaron que no tenían idea de que estaban infringiendo la ley. El juez no les creyó. El juego artesanal de Daro es la versión más antigua de Monopoly en el mundo. Fue creado por Charles Darrow, quien hizo aproximadamente 5,000 copias del juego después de que Parker Brothers se negó a comprárselo. Eventualmente se volvió tan popular que los hermanos Parker cambiaron de opinión y le hicieron una oferta. El tablero original de Darrow no era cuadrado como el de hoy, sino que consistía en un pedazo circular de hule con casillas. También incluía cartas, dinero del Monopoly y piezas de juego de madera. Un dato curioso adicional es que uno de los juegos originales se vendió recientemente por $146,500. Lo compró el Museo Nacional Strong del juego en Rochester, Nueva York. Imagínate eso. Siempre hemos asumido que los gemelos nacieron el mismo día. A menos que uno haya nacido antes de la medianoche y el otro después de la medianoche, o que uno haya nacido un poco antes que el otro. Esa es la esencia de ser gemelo, ¿no? Bueno, en 2012, Maria Jones Elliott de Waterford, Irlanda, dio a luz a gemelos con 87 días de diferencia. Amy nació el 1 de junio a los 5 meses de gestación. Los doctores prepararon a los padres para lo peor, y ella fue puesta en una incubadora mientras su hermana luchaba por sobrevivir en el vientre de su madre. Katie, su hermana, finalmente nació a las 36 semanas todavía, un mes antes de lo previsto, el 27 de agosto. Hoy en día, ambas niñas están bien y celebraron su 10º cumpleaños en 2022, así que cumplen 11 este año, supongo, a menos que su cumpleaños sea en los próximos días. Aquí faltan solo un par de semanas para 2024. Si alguna vez te has preguntado si las vacas tienen personalidad, la respuesta es sí. No solo tienen personalidad, sino que también tienden a acercarse a vacas con un temperamento parecido y a menudo forman relaciones cercanas en el proceso. En esencia, crean lazos tal como lo hacemos nosotros.
Forman relaciones con vacas afines y crean amistades para toda la vida mientras lo hacen. Ese filete seguro que se ve un poco diferente ahora, ¿verdad? La expresión fue acuñada a principios del siglo XX por Gilbert Newton Lewis, un famoso hombre de ciencia. Entonces, ¿cuánto dura exactamente un jiffy? Es el tiempo que le toma a la luz recorrer la milbillonésima parte de un metro, o un femtómetro. En términos simples, es excepcionalmente breve. Dicho de otra manera, un solo segundo tiene más de 300 billones de jiffys. Es solo algo para considerar la próxima vez que le digas a alguien que regresarás en un jiffy. Quiero decir, ¿cómo más se llamarían? Son tan extravagantes como pueden ser. Para demostrarlo, te voy a contar cómo eligen a sus parejas. Durante la temporada de apareamiento, grupos de machos se juntan y realizan un baile sincronizado. Involucra el majestuoso aleteo de alas, estiramiento de cuellos y mucho graznido. También pavonean, mostrando sus plumas a cualquier hembra dispuesta a mirar. Después de que una hembra elige, el baile continúa, pero también incluye mucho acicalamiento y bailar en círculos. ¿Ves? Te dije que eran extravagantes. Y si alguna vez tienes la oportunidad, haz el Safari Kilimanjaro en el Animal Kingdom de Disney en Orlando. Ahí te dirán varios otros nombres para grupos de animales. Es bastante divertido. De hecho, como algunos de los entornos habitables más duros del mundo, los desiertos son el escenario de muchas películas, libros y series, y la imagen siempre es la misma. Rocas abrasadoras, arena seca y áspera, y un calor mortal e insoportable. Pero resulta que el desierto más grande del mundo no tiene nada de eso, ni tampoco está cerca del Ecuador. Anakin estaría extremadamente feliz. El desierto más grande del mundo es la Antártida, que tiene temperaturas mortalmente frías en lugar de calientes, desde 14 grados Fahrenheit menos 10 grados Celsius hasta menos 76 Fahrenheit o menos 60 Celsius en el interior. Debido a estas temperaturas, la Antártida tiene muy poca vegetación y muy poca lluvia, por eso se considera un desierto. Y uno muy grande, cubriendo aproximadamente 5.5 millones de millas cuadradas. ¿Qué tal ese dato curioso para la próxima cena con amigos? Quizá cuando estés comiendo sándwiches, ¿por qué nunca puedes morirte de hambre en el desierto por todos los sándwiches que hay ahí? Y nada. Cuando el mundo se puso en pausa en 2020, la industria del entretenimiento para adultos en línea volvió a arrancar y aceleró. Plataformas como OnlyFans, que se lanzó en 2016, experimentaron un crecimiento explosivo durante la pandemia de COVID-19. Para que te des una idea, para 2023, en tan solo 7 años desde su fecha de inicio, OnlyFans reportó más de 6.6 mil millones de dólares en ingresos brutos. Y si ves el término más popular buscado en Google en noviembre de 2024, OnlyFans ocupó el puesto 34 con alrededor de 16.6 millones de clics de curiosos. Creo que es seguro decir que la pandemia no solo cambió nuestras vidas sociales, también reconfiguró la manera en que la gente busca entretenimiento, todo desde la comodidad de sus propios hogares. La política se renovó a punta de memes en esta temporada electoral. Comenzando con Obama y Romney en 2012, los memes se han convertido en un elemento básico de las campañas en Estados Unidos. Pero 2024 realmente los puso en el centro de atención. Y su influencia ya no puede ser ignorada. Piensa en Trump como Hulk Hogan o Harris trepando una palmera. Los memes en 2024 no eran solo bromas, eran estrategia. Solo mira los millones de seguidores que cada candidato atrajo. En X, antes conocido como Twitter, Trump presume de aproximadamente 94.2 millones de seguidores, mientras que Harris tiene unos respetables 21.3 millones. Durante la temporada electoral, ambos vieron un crecimiento significativo, con Trump ganando alrededor de 12 millones y Harris alrededor de 6 millones de nuevos seguidores. Ahora, desafortunadamente, aunque estos fragmentos virales pueden unir, a menudo dividen. Y este año han amplificado la división política, convirtiendo el humor generacional en dardos políticos punzantes. Quizás sea porque estamos llegando a un momento de fatiga de pantallas en nuestra evolución, pero los juegos de mesa están de regreso y más grandes que nunca, con el mercado proyectado a alcanzar los 21.56 mil millones para 2027. Son muchos dados rodando en las noches de juego. Clásicos como Ticket to Ride y Catán lideraron el grupo, pero también se están sumando nuevos juegos. Así que olvida la consola, les toca brillar a los juegos de mesa. Aunque el cartón no es tan brillante. ¿Qué tanto te interesa la moda sustentable? La moda sustentable no es solo una tendencia, es un movimiento, con el mercado valorado en 7.8 mil millones de dólares en 2023, y se espera que se dispare a 33.05 mil millones para 2030. Los consumidores están cambiando constantemente el fast fashion por opciones ecológicas, y sus hábitos de consumo están obligando a las grandes marcas a sumarse. De hecho, el 60% de los compradores ahora dicen que buscan marcas sustentables o éticas cuando compran.
Así que está claro, lo ecológico es lo de hoy, y la moda amigable con el medio ambiente llegó para quedarse. Esa es mi pasarela. Es difícil hacer eso en el mismo lugar. Todo está en las caderas, nena. Sé que la mayoría de nosotros ni siquiera se había puesto a pensar en los viajes espaciales. Quiero decir, es difícil soñar despierto con vacaciones espaciales cuando nuestros feeds de noticias están llenos de fatalidad y pesimismo. Además, con los precios por las nubes, siempre parecía un lujo para los ultrarricos. Pero todo eso podría estar cambiando antes de lo que pensamos. Blue Origin de Jeff Bezos recientemente completó el primer vuelo exitoso de su segunda nave New Shepard, aumentando la capacidad para su misión número 27 y agregando un segundo vehículo para humanos. Se dice que los precios de Blue Origin varían, llegando hasta $2.5 millones para algunos clientes. Y ahora, Deep Blue Aerospace de China se une a la carrera, con planes de llevar al espacio a clientes de pago para 2027 en su cohete Nebula One. Ya han abierto la preventa, con boletos que empiezan en $1,5 millones de yuanes, que son aproximadamente $162,000. Aunque sigue siendo unas vacaciones de lujo, el mercado del turismo espacial se está calentando y los precios están bajando poco a poco, haciendo que la posibilidad de cumplir el sueño de viajar al espacio esté más al alcance. Algún día. Imagina guardar todas tus fotos, películas y archivos, no en un disco duro, sino en un pequeño panel de vidrio. Project Silica de Microsoft lo está haciendo realidad, usando láseres para grabar patrones tridimensionales complejos en vidrio, que pueden almacenar terabytes de datos en solo un pequeño cuadrado. Los paneles de vidrio son prácticamente indestructibles, diseñados para resistir calor extremo, agua e incluso rayaduras, y pueden durar miles de años sin perder ni un solo byte. Es un almacenamiento que literalmente podría sobrevivirnos a todos. No hay nada como una buena partida de ajedrez. ¿Juegas? Llevo años jugando ajedrez y siempre pensé que este dato era un mito, pero de hecho hay más permutaciones en una partida de ajedrez que átomos en el mundo visible. Se llama el número de Shannon y abarca cada movimiento o variación que puedes tener en una partida de ajedrez. Se cree que el ajedrez tiene entre 10 a la potencia 111 y 10 a la potencia 123 posiciones o situaciones posibles en cualquier partida. Es cierto, jugué, estuve en el club de ajedrez, estuve en el equipo de fútbol americano, en el periódico escolar, en el anuario y en el club de ajedrez. Gané mi primer trofeo en el cumpleaños de mi papá. Eso es divertido. El idioma inglés a menudo ofrece rarezas y excentricidades lingüísticas fascinantes. Un ejemplo de esto es la palabra rhythms. Puede tener un buen ritmo, pero no parece impresionante, y solo tiene 7 letras, pero de hecho es la palabra más larga en inglés que no contiene ninguna vocal. Sí, tiene una ig, pero las ig no son más que vocales indecisas que solo aparecen cuando las verdaderas vocales están tomando un descanso. Para la mayoría de los seres vivos, el corazón se encuentra en el pecho, protegido por huesos y músculos fuertes. En los camarones, ese corazón se encuentra en la cabeza. Y ese no es el único órgano vital que encontrarás ahí. La cabeza del sabroso crustáceo también alberga varios otros órganos, incluyendo su cordón nervioso ventral y su estómago. La razón de esto es un poco complicada. Los camarones básicamente tienen un cefalotórax en lugar de un tórax normal. Eso sucede cuando el tórax y la cabeza se combinan para formar una nueva región que gestiona y guía la vida del animal. Los camarones dependen del cefalotórax, ya que su posición y tamaño permiten que la criatura mantenga el equilibrio mientras nada. Islandia no tiene mosquitos. Esto suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero es un hecho real que incluso viene acompañado de un poco de misterio. Nadie sabe por qué. El clima es bastante templado en comparación con la Antártida, y definitivamente tiene más que suficientes estanques y lagos donde los mosquitos normalmente prosperan. De hecho, los insectos prosperan en todos sus países vecinos: Escocia, Dinamarca, Noruega e incluso Groenlandia, lo que lo hace aún más misterioso. Desafortunadamente no faltan guerras en el mundo. Se libran batallas, se invaden países y la gente pierde la vida. Está de más decir que los gobiernos tienen que proteger a sus ciudadanos. Bueno, Costa Rica está desafiando esa tendencia. El país no tiene fuerzas armadas desde 1948, ya que el presidente de ese entonces, José Figueres Ferrer, decidió que los fondos necesarios para mantener el ejército serían más útiles en los sectores de educación, cultura y salud. Eso no significa que Costa Rica no tenga problemas. Sin embargo, se necesita cierto grado de optimismo para prescindir de un ejército, y Costa Rica es uno de más de 20 países que no tienen una fuerza militar oficial. Durante décadas, perder un diente significaba vivir toda la vida con un hueco o pagar un implante costoso. Pero científicos en Japón han desarrollado un medicamento revolucionario que puede hacer que el crecimiento natural de los dientes sea una realidad.
El medicamento funciona bloqueando la proteína USAG1, que normalmente inhibe ciertas vías necesarias para la formación de los dientes. Al eliminar esta inhibición, el medicamento activa vías que fomentan el crecimiento de nuevos dientes, haciendo posible que los dientes vuelvan a crecer en adultos. Los ensayos en animales ya han demostrado que es posible, y los ensayos en humanos comenzaron a principios de 2024, empezando con 30 hombres de entre 30 y 64 años. Si todo sale bien, este tratamiento de recrecimiento podría salir al mercado para el 2030. El escándalo de Watergate no solo hizo caer al presidente Nixon, también añadió una nueva palabra al diccionario de escándalos. Desde el allanamiento de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate, a más de 200 escándalos se les ha añadido el sufijo gate, por ejemplo, Pizzagate. No me refiero a la teoría de conspiración, sino al incidente de 2004 en el que le lanzaron una rebanada de pizza al entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, después de la derrota del Arsenal. O el Horsegate en 2013, donde se encontró carne de caballo en alimentos etiquetados como carne de res. Y por supuesto, el Deflategate en 2015, cuando Tom Brady y los Patriots fueron acusados de desinflar balones de fútbol americano. Gate se ha convertido en el sufijo predilecto para cualquier escándalo público, grande o pequeño. Ya que estoy hablando del Watergate, ¿sabías que está ligado para siempre al infame proyecto MKUltra? Todos sabemos que MKUltra fue el intento encubierto de la CIA para desarrollar técnicas de control mental. Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando estalló el escándalo de Watergate, casi todos los registros de MKUltra fueron destruidos. Solo se encontró con el tiempo un pequeño lote de documentos que estaban almacenados por separado. Algunos archivos adicionales salieron a la luz en 2001 y nuevamente en 2008, pero con tanto material perdido, una investigación completa sobre MKUltra nunca será realmente posible. Probablemente deberían haber usado eso de Project Silica. Probablemente están contentos de no haberlo hecho. El hundimiento del Titanic causó conmoción en todo el mundo, pero en ningún lugar se sintió la pérdida más profundamente que en Southampton. Cuando se supo la noticia del desastre, el dolor en esta ciudad portuaria fue abrumador. Casi 1000 familias locales esperaban ansiosamente noticias sobre el destino de los miembros de la tripulación, ya que la mayoría de estos hombres eran los únicos proveedores de sus hogares. De hecho, en Northam, Southampton, más del 50% del alumnado de una escuela perdió a su padre en la tragedia. El Rey León es un clásico querido, si no el más querido, famoso por su música, historia y personajes inolvidables. Pero ¿sabías que la siniestra escena de Scar, Listos ya, fue inspirada por la película de propaganda nazi El triunfo de la voluntad? Jürgen Krubine, uno de los animadores, imaginó a Scar como una figura parecida a Hitler, y los directores siguieron con la idea, creando una escena que recuerda a un mitin de Nuremberg. Las hienas se reúnen en formaciones rígidas y militaristas, y Scar se eleva sobre ellas desde un acantilado, en paralelo a cómo Hitler fue representado en la película de propaganda. Una vez que sabes eso, la referencia a la imaginería nazi le da a la traición de Scar un matiz terrible del mundo real que hace que su maldad resulte aún más perturbadora. Dato extra. A la mitad de la canción vas a notar un ligero cambio en la voz, porque cuando Jeremy Irons dice «No obtendrán ni una pizca sin mí», él prácticamente arruinó su garganta. Así que Jim Cummings toma el relevo para el resto de esa canción, y ahora que lo sabes, ya no podrás dejar de notarlo, así que de nada. Sí, Jim Cummings, la voz de Winnie Pooh, Pete y tu infancia. Arabia Saudita, la arena y los camellos son prácticamente sinónimos entre sí. Por eso me sorprendió saber que Arabia Saudita en realidad importa sus camellos de Australia. No solo eso, incluso importan parte de su arena desde Australia. La escasez de arena ha afectado al Medio Oriente durante años, y varios otros países han recurrido a Australia para reabastecer sus suministros. Y si te gustó este dato, quédate para nuestras 3 últimas entradas. Va a valer la pena, confía en mí. Si hay algo que compartimos con las jirafas, son nuestros cuellos. Bueno, casi. Las jirafas tienen 7 vértebras en el cuello, igual que nosotros, pero nuestros cuellos normalmente no miden más de 11 centímetros de largo, mientras que el de una jirafa puede alcanzar hasta 2 metros, con vértebras de 25 centímetros cada una. Y esas adorables imágenes de tarjetas de San Valentín, donde 2 jirafas frotan sus cuellos, en realidad están lejos de ser íntimas y dulces. Normalmente es más parecido a una pelea de lucha libre, se llama necking, y es lo que hacen las jirafas macho como una prueba de fuerza. ¿Dar propina o no dar propina? Esa es la pregunta de siempre. Normalmente depende del nivel de servicio que recibimos. También ha llevado a confusión, a primeras citas fallidas y a miradas fulminantes. Hoy en día, muchos restaurantes incluyen la propina en su tarifa de servicio para evitar el estrés a la hora de comer, pero Japón va años luz por delante. Los japoneses están tan poco familiarizados con las propinas que a menudo causa confusión.
Si le das dinero extra al mesero o la mesera, intentará devolvértelo. Pero lo más importante es que puede verse como un insulto o una caridad lastimosa. La mejor manera de mostrar gratitud es con un pequeño regalo. Si prefieres dar dinero en efectivo, lo mejor es ponerlo en un sobre antes de dárselo al mesero. Además, sí, en Japón, al menos en Tokio, cuando entregas algo, suelen entregarte la tarjeta de crédito y todo lo demás con ambas manos. Así que lo extraño allá, fue divertido, algún día volveré. Es cierto que el infierno se congela. En la Noruega rural sucede cada año. En promedio, el pueblo de Hell en Noruega se congela durante 4 meses cada año con temperaturas subárticas tan bajas como 25 grados Celsius bajo cero o 13 grados Fahrenheit bajo cero, lo que lo convierte en uno de los lugares más fríos para vivir en la Tierra. Hell tiene una tienda de abarrotes, una estación de tren, una gasolinera y una parrilla. No tiene una iglesia, pero sí cuenta con un asilo de ancianos. Ya sabes, por si quieres pasar el final de tus días en Hell en vez de, ya sabes, aquí en Florida. Para el noruego promedio, la palabra Hell significa suerte. El nombre del pueblo en realidad proviene de las cuevas bajo los acantilados conocidas como Hetlir en nórdico antiguo. La Ciudad de México se está hundiendo y está sucediendo demasiado rápido como para detenerlo. Esto es causado por la subsidencia o el hundimiento de la superficie terrestre. Ocurre cuando se extrae demasiada agua del subsuelo y el suelo de arriba comienza a compactarse. Según las cifras más recientes, ciertas zonas dentro de la ciudad se están hundiendo aproximadamente 20 pulgadas por año. Algunas zonas podrían hundirse hasta 65 pies en los próximos 150 años, mientras que otras, justo fuera de la Ciudad de México, podrían hundirse más de 100 pies. En resumen, comprar una casa en Hell, Noruega, podría ser una mejor inversión a largo plazo que una propiedad en la Ciudad de México. No la película. El oído absoluto es una habilidad extraordinaria que solo posee aproximadamente 1 de cada 10.000 personas. Las personas con oído absoluto pueden identificar o cantar cualquier nota sin referencia, ya sea el sonido de una bocina de auto o el timbre de una puerta. Pero lo que hace que el oído absoluto sea realmente fascinante es su origen misterioso. Los científicos no logran ponerse de acuerdo sobre si es genético, resultado de una exposición musical temprana o una mezcla de ambos. Curiosamente, es más común en personas que hablan idiomas tonales como el mandarín, que dependen mucho del tono, lo que añade aún más intriga al misterio. Cuando pensamos en resistencia, a menudo se trata de atletas o prodigios en su mejor momento. Pero Arthur Ashkin desafió completamente esa imagen. Nacido en Brooklyn, la fascinación de Ashkin por la ciencia comenzó desde joven, todo gracias a un radiómetro de Crookes que vio en la ventana de una farmacia. Esta chispa lo llevó a Columbia y luego a Cornell, donde obtuvo su doctorado y eventualmente se unió a Bell Labs. Ahí desarrolló las pinzas ópticas, una innovación que permite a los científicos mover partículas con luz. A pesar de las dudas iniciales, su investigación obtuvo más de 5.000 citas, convirtiéndolo en uno de los científicos más citados de su época. A los 96 años se convirtió en el ganador del Premio Nobel de mayor edad, demostrando que, al menos para él, la curiosidad nunca envejeció. Y si están disfrutando esta lista, por favor denle like, compártanla, comenten, simplemente interactúen con nosotros. Realmente ayuda al algoritmo, lo cual ayuda muchísimo a nuestro canal. Así que muchas gracias a todos. De verdad lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Esto es como la parte de arriba. La parte de abajo está por aquí, en algún lugar, abajo. Ahora, hablando de algoritmos, estamos viviendo en una época donde la tecnología está evolucionando tan rápido que es difícil mantenerse al día. Claro, se supone que los nuevos dispositivos y sistemas deben hacer la vida más fácil, pero algunos de estos avances están generando grandes preocupaciones. Toma como ejemplo la policía predictiva, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para predecir delitos antes de que ocurran. Suena como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, aquí está el problema. Debido a que se basa en datos de delitos pasados, la policía predictiva puede en realidad reforzar prejuicios, dirigiéndose injustamente contra comunidades marginadas. Grupos de derechos civiles ya han empezado a pedir una prohibición, advirtiendo que estos algoritmos podrían llevar a una vigilancia policial excesiva y erosionar aún más la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. Cuando Karen Kingen necesitó un trasplante de riñón a los 52 años, nunca esperó descubrir un misterio genético. Las pruebas realizadas para encontrar un donante compatible entre sus 3 hijos revelaron que 2 de ellos no eran biológicamente suyos. Pruebas adicionales confirmaron que Karen era una quimera humana, alguien con 2 conjuntos distintos de ADN. En su caso, 2 óvulos fertilizados se fusionaron al principio del desarrollo, dándoles células de ambos. Su historia no solo desafía la suposición de que el ADN por sí solo define quiénes somos, sino que también plantea serias dudas sobre la confiabilidad de las pruebas genéticas para establecer relaciones biológicas. Quiero decir, ¿qué implicaciones tiene esto para cómo definimos la identidad? Kim Noble es un artista como ningún otro.
Viviendo con trastorno de identidad disociativo, o TID, Kim tiene más de 100 personalidades distintas, cada una con su propia voz y su propio estilo artístico. Su condición, originada en un trauma infantil severo, hace que cambie entre identidades, a veces sin siquiera darse cuenta. Lo sorprendente es cómo cada personalidad crea arte único. Desde obras abstractas hasta escenas surrealistas, cada pieza refleja la perspectiva de una personalidad distinta dentro de Kim. Su arte ha ganado reconocimiento y se ha exhibido ampliamente, llamando la atención tanto por su talento creativo como por el raro fenómeno del TID. Si alguna vez has sentido que las abejas iban por ti y te tenían específicamente en la mira, probablemente tengas razón. Se ha comprobado que las abejas pueden reconocer rostros humanos específicos. Aún más impresionante es que usan los mismos métodos que nosotros para hacerlo. Se llama procesamiento configural y básicamente permite que las abejas reconozcan y recuerden grupos de formas y líneas como un patrón. Los biólogos experimentaron con fuentes de alimento y las colocaron sobre imágenes de rostros humanos, y rápidamente descubrieron que las abejas iban a las imágenes de los mismos rostros si querían volver a comer. Con el tiempo, las abejas incluso podían reconocer el mismo rostro, ya fueran imágenes simples de puntos y rayas o imágenes fotográficas intrincadas. El narval es una ballena dentada de tamaño pequeño a mediano que se encuentra en Groenlandia, Canadá y la región ártica de Rusia. Es conocido como el unicornio del océano, debido a su largo colmillo en espiral, que en realidad es un diente adaptado que puede crecer hasta 3 metros o 10 pies de largo. El colmillo se utiliza para pescar, atraer pareja, nada tan llamativo como nuestros amigos los flamencos, así como para ciertas exhibiciones sociales. El colmillo del narval también puede usarse para evaluar el entorno, ya que cuenta con una gran cantidad de terminaciones nerviosas que pueden detectar las más mínimas fluctuaciones en la temperatura, salinidad y presión del agua. Hombre, ¿cómo era? ¿Lo del narval no sé qué era a medianoche? Los narvales eran muy populares allá por principios de la década de 2010. Espera, ¿a finales de la década de los 2000? ¿Alguna vez has ido a un karaoke? Déjame decirte, si no has cantado unas cuantas canciones terriblemente desafinadas en un bar de karaoke, no has vivido. Todos necesitan hacerlo al menos una vez en su vida. Yo lo hice en un bar en Jacksonville y canté Take a Look Around de Limp Bizkit. Y no te preocupes si no puedes cantar, la mayoría de la gente no puede. Aunque el karaoke no es nada nuevo hoy en día, tuvo que empezar en algún lugar. Y ese lugar fue Kobe, Japón, alrededor de 1971. Los bares rentaban las máquinas y los clientes lo daban todo hasta altas horas de la madrugada. El karaoke es un negocio enorme en Japón. De hecho, el tamaño del mercado global de la industria está valorado en 4.986.88 millones. Es la actividad recreativa más lucrativa de Japón, y como no hay una patente sobre el concepto de cantar acompañado, cualquier empresa puede participar. Así que mantente atento para la lista 25 de karaoke. Sí, todos cantan la vieja canción principal, Boom Doom Shadoom To Do. ¿Deja que eso te caiga el 20? Eso significa que hay 1.400 millones de insectos por cada uno de nosotros. El peso total de todos los insectos juntos es aproximadamente 70 veces mayor que el de todas las personas. Según los científicos, los insectos representan el 90% de todas las especies animales y más de la mitad de todos los seres vivos del planeta. Y estos bichos van en serio. Para que no lo olvides, algunos de ellos pueden reconocerte y te buscarán activamente si es necesario. Si es necesario. Lo siento. Normalmente asociamos a Walt Disney con películas animadas antiguas, pero Walt se inspiró en Quirino Cristiani, quien fue pionero en la técnica de animación con recortes de cartón. La animación con recortes utiliza figuras recortadas en lugar de dibujos individuales. Cristiani y el productor Federico Valle combinaron sus talentos creativos para crear el primer largometraje animado. Se estrenó el 9 de noviembre de 1917 y recibió críticas muy favorables. Desafortunadamente, todas las copias de la película fueron destruidas en un incendio 9 años después. Cristiani fue un pionero en más de un sentido, ya que también creó la primera película animada con sonido. Estrenada en 1931, Pelodópolis también fue realizada utilizando el método característico de recortes de cartón de Cristiani. Stephen W. Doran, un ex representante estatal de Massachusetts, se encontró en un papel inesperado. Tutor de matemáticas de día, traficante de metanfetaminas de noche. Diagnosticado con melanoma en etapa 3 en 2012, Doran enfrentaba lo que sentía como una sentencia de muerte. ¿Te suena familiar? Al igual que Walter White de Breaking Bad, Doran decidió meterse él también en el crimen.
Durante el siguiente año, se transformó en un capo de la metanfetamina, operando desde Boston. Cuando lo atraparon en 2013, la policía encontró metanfetamina por un valor de $50,000 y $10,000 en efectivo, una cantidad que Walter White apenas logró reunir hasta la segunda temporada. Al final, Doran se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años de prisión y 2 años de libertad condicional. La Yakuza, la versión japonesa de la mafia, es conocida por sus grandes tatuajes y su temible reputación. De hecho, algunas personas en Japón con tatuajes que no están relacionados con pandillas aún enfrentan discriminación debido a esa asociación. Sin embargo, tras el devastador terremoto de 2011, la Yakuza mostró un lado diferente. Actuaron de inmediato, enviando más de 25 camiones cargados con artículos esenciales como pañales, comida, linternas y agua a las zonas más afectadas. Un miembro de la Yakuza lo resumió perfectamente. En este momento no hay Yakuza, ciudadanos comunes ni extranjeros en Japón. Todos somos japoneses. Todos necesitamos ayudarnos entre nosotros. Fue un momento sorprendente de solidaridad por parte de un grupo que normalmente está rodeado de misterio y temor. Dependiendo de tu cultura o educación, tal vez conozcas la marca de la bestia, el temido número 666. Para muchos, este número está relacionado con el anticristo y se ve como algo a temer. De hecho, incluso existe un nombre para esta fobia, hexacosioi hexeconta hexafobia. Pero para otros, el 666 es menos un símbolo de terror y más una fuente de teorías descabelladas. La gente ha afirmado ver la marca en todas partes, desde números de seguro social hasta tarjetas de crédito y más recientemente en teléfonos inteligentes. Y si eso te parece un poco descabellado, espera a escuchar esto. Escribir www supuestamente se traduce como 666 en hebreo, aunque la sexta letra del alfabeto hebreo es Vav. Así que sí, el logo de Google Chrome tiene 6 ocultos, y la computadora original de Apple se vendió por 666.66. Para algunos, estas coincidencias son un poco inquietantes. Y sí, en hebreo, el alfabeto también son los números, así que Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Sajin, Jet, Tet. Así que sigue siendo como 1, 2, 3, 4, así que un reloj hebreo en realidad solo se ve como su alfabeto. Más datos extra para ustedes. Aquí tienes. Por eso algunas personas dicen que la bebida energética Monster, la M está formada por 3 VAVs, o sea, 666. Así que más datos extra. No estoy seguro si lo sabías, pero la gente ha estado viendo luces misteriosas y brillantes en la luna durante siglos. Hoy en día, estos avistamientos se llaman fenómenos lunares transitorios, o TLP. Pero incluso con todos nuestros avances en la ciencia moderna, siguen siendo un enigma. Los reportes de estas luces se remontan a hace más de 1000 años, como en 1178, cuando 5 monjes en Canterbury afirmaron haber visto una antorcha llameante que arrojaba fuego y chispas en la superficie de la luna. En el siglo XVIII, Sir William Herschel observó personalmente parches rojos brillantes que pensó que podrían ser volcánicos. Los mejores y más brillantes de la comunidad científica han estado prestando más atención al fenómeno desde los años 60 y con más de 300 observaciones documentadas por astrónomos modernos, ahora tenemos más de 2.200 avistamientos de TLPs registrados. En 1958, justo después de que los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, Estados Unidos estaba conmocionado. El Sputnik pudo haber sido solo un pequeño satélite transmitiendo una simple señal de "sigo vivo", pero el público estadounidense lo veía como un posible primer paso hacia armas nucleares soviéticas en el espacio. Para volver a inclinar la carrera armamentista nuclear a su favor, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ideó un plan drástico, el proyecto A-119, también conocido como un estudio de vuelos de investigación lunar. Dirigido por el físico de la NASA Leonard Riefel, el plan era detonar una bomba nuclear en la Luna para crear una enorme nube en forma de hongo visible desde la Tierra, una demostración de poder para que todos vieran de lo que eran capaces. Sí, en serio. Incluso Riefel sospechaba que esto tenía más que ver con superar a los soviéticos que con la ciencia. Afortunadamente prevaleció la sensatez y el proyecto A-119 fue cancelado. De lo contrario, quizá nunca hubiéramos visto las misiones Apolo ni el icónico alunizaje. ¿Eres un gran fan del spam? A mucha gente no soporta el sabor, de hecho yo lo disfruto mucho. Según Jay Hormel, quien estuvo al frente de la empresa entre 1929 y 1954, el nombre spam surgió después de combinar las palabras spice y ham. Aunque esa es la versión que aceptamos, otros creen que spam significa shoulders of pork and ham, o specially processed American meat. ¿Tú qué opinas? McDonald's una vez hizo brócoli con sabor a chicle. ¿En qué estaban pensando? Por suerte para nosotros y para el resto del mundo, las verduras con sabor a dulce que todos amamos odiar nunca llegaron al menú del restaurante. De hecho, el proyecto fue finalmente archivado.
Si fue por desafíos de sabor insuperables o por la traición reflejada en los rostros de los niños pequeños, sigue siendo una pregunta abierta. ¿No es el nombre más tierno? ¿Un bífalo? Suena un poco como grúfalo, ¿no crees? Debe ser por eso que me saca una sonrisa. Sin embargo, no confundas a este animal con un personaje de un libro infantil. Cuando cruzas ganado doméstico de cualquier raza con un bisonte o búfalo, obtienes un bífalo. El cruce se ideó para combinar las mejores características de cada especie y, en última instancia, tener un animal más robusto, resistente y sabroso. Según la leyenda, los Inuit tienen docenas de palabras para la nieve. Pero los escoceses se llevan el premio. Tienen 421 formas de describir la nieve. Y yo tengo la oportunidad de contarte sobre ellas justo antes de que realmente llegue el invierno. Ahora, tenme paciencia porque traté de buscar algunas de estas. Me gusta creer que pronuncio bien, pero algunas de estas simplemente no aparecieron, así que cualquiera de mis amigos escoceses allá afuera, por favor ayúdenme en los comentarios de abajo. Snowputa se refiere a la nieve fina que se mueve, mientras que Spitters se refiere a copos diminutos o gotas de nieve y lluvia arrastradas por el viento. Skelf es un copo de nieve gigante, y Sneasel significa que la lluvia o la nieve están comenzando. Cuando la nieve se arremolina al doblar la esquina, se llama Fifu, mientras que Fugter significa que está cayendo ligeramente. Mi favorito absoluto, Flindrichen, se refiere a una nevada ligera. Probablemente pronuncié mal literalmente cada uno de esos. Lo siento. Leí esto sin preparación. No sabía que esto iba a salir. Malditos sean escritores, por hacerme leer palabras escocesas que no tienen una guía de pronunciación. El clima ha hecho y deshecho fortunas en Escocia durante siglos. Tan solo ver la variedad numerada de palabras muestra lo vital que era para los escoceses del pasado expresar con claridad todo lo relacionado con el clima que podía destruir sus medios de vida con tanta facilidad. ¿Has oído hablar de teorías sobre los Illuminati, sociedades secretas y señores reptilianos, pero has escuchado sobre los Starwalkers de Hollywood? En 2010, el actor Randy Quaid y su esposa Evie huyeron a Canadá, alegando que escapaban de una organización sombría que estaba matando a celebridades. Según Quaid, este escuadrón de asesinos tiene una lista de estrellas que planean eliminar. No existe ninguna prueba real de los Starwalkers, pero como Quaid y su esposa siguen vivos y actualmente viven en Vermont, solo podemos suponer que están escondidos o que los Starwalkers son realmente malos para dar en el blanco. La mayoría de los trabajos requieren esfuerzo, habilidades y conllevan al menos cierto nivel de estrés. Pero ¿qué tal si te dijera que hay un trabajo donde todo lo que tienes que hacer es dormir? Sí existe. A quienes duermen profesionalmente les pagan por dormir, y dependiendo de dónde lo hagan, el sueldo puede ser bastante impresionante. La comunidad científica necesita participantes en estudios del sueño para realizar investigaciones. Las empresas de colchones contratan sujetos de prueba e incluso hay artistas que están dispuestos a pagar por personas que duerman para ellos. No es un trabajo típico de 9 a 5, pero si juegas bien tus cartas, puedes ganarte la vida literalmente sin hacer nada. Los traficantes de drogas intentarán cualquier cosa para mover su producto, incluso convertirlo en estatuas. En 2010, la policía colombiana incautó una réplica del trofeo de la Copa del Mundo hecha con 11 kilogramos o 24 libras de cocaína antes de que pudiera ser enviada a España. Porque nada dice espíritu de equipo como un trofeo químicamente mejorado, ¿verdad? Mientras tanto, en Estados Unidos, las autoridades interceptaron una estatua de Jesús hecha de cocaína que iba de México a Dallas. A pesar de sus mejores esfuerzos, los perros detectores no se dejaron engañar por el disfraz, dejando a los contrabandistas sin suerte y sin opciones. Hubo un tiempo en que los teléfonos públicos servían para hacer incómodas llamadas por cobrar y para buscar monedas sueltas en los bolsillos. Hoy en día, recitan poesía a pedido. Gracias al proyecto Telepoema, las cabinas telefónicas en desuso en Arizona, California, Nuevo México, Pensilvania e Iowa se han transformado en centros interactivos de poesía. Solo tienes que entrar, marcar un número y escuchar cómo un teléfono antiguo recita uno de más de 1000 poemas. Y si la poesía no es lo tuyo, los teléfonos de bromas en Washington, D.C. son justo lo que necesitas, ofreciendo chistes de toc-toc, datos curiosos y mensajes positivos con solo presionar un botón. Una pelota de béisbol en Walmart te costará alrededor de $2.97, una pelota de béisbol firmada por Babe Ruth, Ty Cobb, Cy Young y Honus Wagner, unos nada despreciables $632,369. Eso fue lo que un afortunado coleccionista pagó en una subasta en 2018 por una pelota firmada por 11 miembros del Salón de la Fama durante la primera inducción en 1939. Ahora, si crees que eso fue caro, te sorprenderá saber que la pelota de béisbol más cara jamás vendida ni siquiera estaba firmada. Fue la pelota del jonrón número 70 de Mark McGwire en 1998 que el artista de cómics Todd McFarlane compró por $3 millones. ¿Y McGwire? Él pudo haber tenido la pelota gratis si solo hubiera aceptado reunirse con el fanático que la atrapó. En cambio, ese fanático la vendió y se convirtió en multimillonario.
Uf. Atlántida podría ser la isla perdida más famosa del mundo, pero también han desaparecido islas en el Pacífico. Teone Mano, que formaba parte de las Islas Salomón, es una de ellas. Hace cientos de años desapareció sin dejar rastro. La mayoría de los científicos está de acuerdo en que probablemente se hundió después de que una erupción volcánica submarina provocara un deslizamiento de tierra masivo, arrastrando la isla hacia abajo mientras los tsunamis borraban lo que quedaba. Luego está la isla Sandy, que es aún más extraña. La isla Sandy fue cartografiada por primera vez por el capitán James Cook en 1774, apareció en los mapas durante más de 2 siglos, e incluso en Google Maps, hasta 2012 cuando enviados fueron a confirmar su ubicación. Para su sorpresa, no encontraron nada más que océano abierto, con profundidades de más de 4.300 pies, donde se suponía que debía estar la isla. ¿Realmente existió la isla Sandy? Bueno, los mapas, registros e incluso imágenes satelitales que insinúan sus contornos parecen sugerir que realmente existió. Investigadores del MIT demostraron recientemente lo fácil que es engañar a los sistemas de inteligencia artificial. Al hacer pequeños ajustes a la concha de una tortuga de juguete, engañaron a Inception IA de Google para que pensara que era una pistola, y no se detuvieron ahí. La inteligencia artificial también fue engañada para identificar una pelota de béisbol como un espresso y a un gato como guacamole. Mientras que Inception podía identificar una tortuga de juguete sin alterar sin problema, solo unos pequeños cambios la confundieron por completo. Suena tonto, pero en realidad plantea serias preocupaciones sobre la confiabilidad de la inteligencia artificial, especialmente porque tecnología similar se usa en autos autónomos para leer señales de tránsito y escanear el entorno. Digo, si un simple ajuste puede hacer que la IA confunda una tortuga con un rifle o, ya sabes, un gato con maldito guacamole, surge la pregunta, ¿qué tanto podemos confiar realmente en que estos sistemas lo hagan bien? Además de brindar innumerables oportunidades para aprender, conectar y comunicarse, el Internet también ha producido algo menos atractivo: el troleo. Y aunque podrías pensar que el troleo es un fenómeno moderno de Internet, en realidad se remonta a miles de años atrás. Uno de los trolls originales de la historia fue Diógenes de Sinope, un filósofo griego del siglo IV a.C. También conocido como Diógenes el Cínico, se hizo famoso provocando y burlándose de quienes lo rodeaban sin la ayuda de las redes sociales. Diógenes era conocido por hacer de todo, desde interrumpir ruidosamente las conferencias de Platón hasta escupirle a la gente, vivir en un barril e incluso caminar con una linterna a plena luz del día diciendo que buscaba a un hombre honesto. Cuando le preguntaron cuál era la cosa más hermosa, Diógenes respondió: la libertad de expresión, un sentimiento que probablemente resonaría con sus contemporáneos más modernos. Con bares en casi cada rincón del mundo, no es de sorprender que algunos estén en lugares realmente inusuales. ¿Bares de hielo y climas fríos? Claro. ¿Bares en la cima de montañas para esquiadores y excursionistas? Por supuesto. Incluso hay un pub irlandés en la base del Monte Everest. Pero si tienes ganas de tomar algo en un lugar un poco menos exótico, Bospar de Bélgica ha llevado la aburrida experiencia de la lavandería al siguiente nivel al combinarla con un bar completo y restaurante. Para cualquiera que odie perder el tiempo, Bosphere permite a los clientes cargar una lavadora por alrededor de 6 euros o $6.50 y una secadora por 3 euros o $3.25. Luego, pueden instalarse para desayunar, almorzar o cenar. ¿Qué no te va a gustar, verdad? Así que si alguna vez te cansas de tu nuevo amor por los juegos de mesa y si no tienes otras 99 personalidades para mantener las cosas interesantes, bueno, ahora ya sabes a dónde ir. Cortesía de List25. Aquí va una pregunta. ¿Cómo sabe la gente lo que pasa en revistas como Sports Illustrated? Fácil. Leen una edición especial en braille de la publicación lanzada a través de un programa de la Biblioteca del Congreso. El Congreso paga para que las revistas sean impresas por el Servicio Nacional de Bibliotecas para ciegos y personas con discapacidad para leer material impreso, lo que significa que las personas con discapacidad visual pueden mantenerse al día con lo que sucede en el mundo de los deportes, además de muchas otras áreas. Ese dato fue tan útil que simplemente no pude guardármelo para mí. Sin embargo, cuando sí quiero guardarme las cosas para mí, confío en mi voz interior. Resulta que nuestras voces interiores también son bastante poderosas. Puede parecer algo totalmente psicológico, pero también puede ser algo físico. Cuando usas tu voz interior, estimula los músculos de tu laringe. Tu laringe es una parte vital de tu voz, aunque afortunadamente esos movimientos musculares no se convierten en habla. Todos estaríamos en grandes problemas si habláramos con nuestras voces interiores. Si tienes dudas sobre qué voz usar, pregúntale a alguien, como Mario y Luigi. Hoy en día, cuando tenemos problemas jugando un videojuego, simplemente buscamos los consejos, trucos y hacks en línea. En los años 80 eso no era posible. Entonces, ¿qué hacían? Nintendo decidió atender las necesidades de los jugadores, estableciendo una línea telefónica a la que podían llamar para pedir ayuda. Recuerda, esto fue antes de Google, así que los llamados consejeros tenían que depender de documentos impresos para poder dar el consejo correcto.
¿Todavía estaban atendiendo al público en 2010? Un juego para el que probablemente no necesitas una línea de ayuda es Damas Chinas. ¿Por qué le llaman Damas Chinas? La respuesta es que la compañía de juegos quería que sonara más interesante. Si los cambios de nombre no hubieran ocurrido a finales de los años 20, entonces las Damas Chinas todavía serían conocidas por su nombre alemán, Sternhalma. Sí, originalmente era un juego originario de Alemania. Probablemente a algunos chinos les gusta jugar a las Damas Chinas, pero hasta ahí llega la conexión. Derrotar a un oponente en las damas puede ser sencillo, pero vencer a las malas hierbas en el jardín puede ser una verdadera pesadilla. Ya que estoy hablando de cosas caras, ¿qué opinas de tirar el dinero por el inodoro? Por el precio de ganga de 1.3 millones de dólares por rollo, puedes tener papel higiénico de oro. Sí, oro real de 24 quilates tejido en un rollo que técnicamente es seguro de usar, pero seamos honestos, si realmente lo usas, puede que ya no tengas salvación. A diferencia de otros artículos de oro que duran para siempre, usas uno y se acaba. Pero no te preocupes, tu compra de $1 millón viene con una botella de champán gratis, porque evidentemente eso es lo que cierra el trato. La Inglaterra victoriana tenía muchas reglas de etiqueta, pero esta podría ser la más aguafiestas. Se esperaba que las mujeres se cubrieran la boca al reírse o sonreír demasiado. ¿Por qué? Porque, Dios no lo quiera, una mujer mostrara demasiada emoción en público. La modestia lo era todo, y una gran carcajada con la boca abierta se consideraba poco femenina, algo que realmente podía dañar la reputación de una mujer. Mientras tanto, los hombres podían sonreír, reírse a carcajadas y reírse todo lo que quisieran. Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y ahora las mujeres son libres de reírse a carcajadas sin preocuparse por escandalizar a la alta sociedad. Este podría ser el dato por el que más me agradezcan, chicos. Escondido en Jefferson, Vermont, hay un lugar conocido como Golden Dog Farm, donde cultivan todos los productos básicos habituales de una granja: jarabe de maple, miel, fruta. Pero esa no es la razón por la que los visitantes siguen regresando. Vienen por los Golden Retrievers. Conocidos por ser un grupo alegre, esta manada de Goldens es el atractivo principal de la hora feliz de la granja, donde los huéspedes pueden reservar una sesión de 1 hora para jugar, abrazar y tomar fotos con hasta 12 perros amigables. Los dueños de la granja nunca esperaron que su proyecto se volviera viral, pero una vez que la noticia se difundió en línea, las reservaciones comenzaron a agotarse rápidamente. Para muchos visitantes, especialmente aquellos que han perdido una mascota o no pueden tener perros en casa, es una experiencia llena de alegría, consuelo y mucho, mucho pelo. La ciencia y el humor rara vez van de la mano, pero el proyecto Steve es prueba de que deberían hacerlo. La peculiar iniciativa comenzó como una respuesta en tono de broma a organizaciones que usan peticiones de científicos para impulsar agendas antievolución. Pero a diferencia de esas listas, esta solo tiene un requisito. Tienes que llamarte Steve, Stephanie o Steven para firmar. Con más de 1500 Steves que ya respaldan la evolución, el proyecto plantea un argumento tan hilarante como sólido. Cuando puedes reunir a tantos científicos con el mismo nombre para apoyar una teoría, probablemente no sea un tema de debate. Sin embargo, más allá de la diversión, el proyecto Steve claramente le da la vuelta a las tácticas engañosas, mostrando lo ridículo que es basar la credibilidad en los nombres en lugar de la pericia. El mensaje es claro. Cuando incluso solo los Steves son suficientes para demostrar algo, el debate ya está resuelto. No pidas una desbrozadora o cortadora de maleza cuando viajes a Australia. En su lugar, ellos las llaman weed snippers. Si lo piensas, es una descripción más precisa del producto, que corta y recorta las malezas problemáticas. Ya sea que cortes, recortes o desbroces, es lo mismo. Sin embargo, debes saber que este nombre es particular de Australia y Nueva Zelanda. Si vas a comprar un whippersnipper, ayuda si el vendedor tiene una cara agradable. Quizá hayas escuchado la expresión cara de bebé, como cuando alguien tiene una cara linda que, bueno, se parece mucho a la de un bebé. Bueno, en realidad hay una explicación científica detrás de esto. Un rostro que tiene ojos grandes, además de una nariz y una barbilla pequeñas, encaja con nuestra idea de un esquema. ¿Qué es eso? El esquema es un marco que nuestra mente usa para organizar la información. Cuando vemos a una persona con cara de bebé, ya sea un bebé o incluso un adulto, experimentamos un kinkinshima, o esquema de bebé. Como resultado, vemos a esa persona como súper linda. Podrían ser una buena persona, podrían ser un ladrón de bancos. De cualquier manera, no se puede negar el kinkinshima. Hablando de ternura, hay una cosa que los niños pequeños encuentran irresistible. Hay un ingrediente en la hierba gatera que vuelve locos a nuestros amigos felinos. Se llama nepetolactona, y este compuesto actúa como una droga de clase A para los gatos. Cuando digo gatos, me refiero a todos los gatos. Se sabe que grandes felinos como los leones y jaguares también obtienen su dosis de este producto doméstico. Solo ten cuidado con cómo manejas esa cosa, porque los grandes felinos podrían decidir empezar a jugar contigo.
En esa situación podrías terminar necesitando una esquela. Y no solo una normal, sino una que gane premios. Aunque suene raro, los escritores de esquelas tienen su propia ceremonia de premiación, igual que todos los demás. Estos premios se conocen como los Grammys. Los Grammys fueron creados por la Sociedad de Escritores Profesionales de Esquelas. No es de sorprender que los premios tengan forma de lápidas en miniatura. Incluso tienen un premio a la trayectoria, que, seamos sinceros, es algo curioso de decir sobre un escritor de esquelas. Cuando escriban mi esquela, dirán que compartí un buen dato. Además, probablemente mi lápida tendrá forma de un enorme botón de suscripción, pero eso es todo por hoy. Sin embargo, todavía hay tiempo para uno de los mejores datos curiosos, breves y aleatorios. ¿Cuál era el nombre del secuaz lanzazapatos del Doctor Maligno en Austin Powers? ¿Era A. Random Task, B. Random Ronnie, C. Ricky Random o D. Mr. Random? Deja tus respuestas en los comentarios. Y si buscas aún más datos inolvidables, tenemos otros 25 fragmentos divertidos listos para ver justo aquí. Como siempre, muchas gracias por vernos. No olvides presionar el botón de suscribirse, especialmente si has vuelto a nuestro canal más de una vez, y activa la campanita para mantenerte al tanto de todos nuestros futuros videos. Nos vemos la próxima vez.